Buenas tardes, saludos a todos los alumnos y alumnas del Instituto Monegros Gaspar Las de Sariñena y a los aficionados a la literatura en general. Vamos a grabar un podcast destinado a analizar las líneas argumentales maestras de la obra, así como sus temas clave. Comenzaremos ubicando la obra dentro de la producción dramática de su autor, Pedro Calderón de la Barca. Se compondría en torno hacia el año 1634, cuando Calderón estaba en plena madurez creativa. Ten en cuenta que Calderón nació en el año 1600, principio del siglo XVII. Se estrenó en 1635 y la primera edición impresa apareció al año siguiente dentro de la primera parte de las comedias de don Pedro Calderón de la Barca, es decir, en 1636. La crítica la ha denominado drama filosófico y la ha encuadrado junto a La hija del aire en las obras de una gran profundidad psicológica y un contenido marcadamente filosófico. En estas obras encontramos una línea argumental que se repite en torno a un personaje a quien los astros al nacer han anunciado un destino adverso, de tal manera que se ha apartado del mundo para evitar que ese designio se cumpla. Esto sucede con Segismundo. Son varias las fuentes que utilizó el autor para crear la vida sueño. Las principales son la leyenda de Buda, la leyenda de Edipo y algunos de los cuentos de las 1001 noches. En la primera de ellas, la leyenda de Buda, que como sabéis es el fundador de la religión que lleva a su nombre, el budismo. Se supone que vivió en torno al siglo V, ese tal Buda, y según cuenta la leyenda, una profecía anunció que sería desgraciado. Con el fin de evitarlo, su padre, el rey, decidió mantenerlo apartado del mundo para que el niño no conociera el mal. Vemos aquí un poco la relación con la situación en la que se encuentra Segismundo. En la segunda de las fuentes, la leyenda de Edipo, también encontramos un personaje, en este caso de carácter mítico, dentro de la antigua Grecia, cuya historia fue recogida, entre otros, por Esquilo y introducida dentro de las comedias de Sófocles, como Edipo Rey y Edipo en Colona. En este caso, la leyenda cuenta que el oráculo de Delfos había advertido que Edipo mataría a su padre Layo, y se casaría con Yocasta. No vamos a entrar aquí ya en el tema de carácter psicoanalítico porque no viene al caso, pero como veis en estas dos obras hay una profecía y el sentido último de las obras es ver hasta qué punto el carácter trágico anunciado en un principio se cumple o no. Si pasamos a analizar el segundo de los puntos destinados al análisis del argumento, en la jornada primera, Rosaura llega vestida de hombre que ha viajado desde el ducado de Moscovia hasta Polonia. Va acompañada de un criado llamado Clarín, que ejerce el papel de gracioso en el drama. Según se explica al final de dicha jornada, el motivo del viaje es recuperar el honor que Rosaura perdió por culpa de Astolfo, infante de Polonia y duque de Moscovia. Este la sedujo para abandonarla después. Astolfo se ha trasladado a la corte de Polonia porque planea desposarse con su prima Estrella para heredar la corona de este reino, cosa que Rosaura piensa impedírselo, matándolo o, si no, pues dispuesta a ejercer su venganza por el agravio que le había provocado. El propio Astolfo cuenta a Estrella que ambos son los aspirantes al trono de su tío, el rey Basilio, porque este no tiene descendencia, o al menos eso creen todos, ya que Basilio encerró a su hijo Segismundo en una torre para evitar que se cumpliera la profecía. La profecía decía que cuando Segismundo se alzara con el trono, se iba a comportar como un tirano. Astolfo y Estrella pretenden hacerse con el trono de su tío Basilio y ser sus herederos. La obra empieza de una manera muy simbólica en el momento en el que anochece, en el cual el caballo de Rosaura cae despeñado desde lo alto de un monte. A continuación, Rosaura y Clarín descubren a Segismundo, que lamenta su suerte, ya que lleva toda su vida preso en una torre, como si fuera una fiera. Clotaldo es el noble encargado de vigilar a Segismundo,
descubre a los dos viajeros, a Rosaura y a Clarín, y les amenaza con una pistola. Los manda a prender, ya que nadie puede ver aquella prisión ni saber que Segismundo se encuentra preso por su padre. Rosaura aparece disfrazada de hombre. Recordad que en el teatro del Siglo de Oro, la mujer en muchas ocasiones tenía que hacerse pasar por hombre. Bien fuese porque no contaba con el reconocimiento social necesario para actuar como actriz, o bien porque la propia venganza solo estaba justificada dentro del código social del siglo XVII para el hombre. Segismundo en esta primera jornada queda ya prendado de la hermosura de Rosaura hasta el punto de que, a pesar de estar encadenado, muestra cierta emoción y se encuentra ya en disposición de experimentar un sentimiento afectivo hacia Rosaura. Clotaldo descubre que Rosaura es hija suya al ver la espada que ella le entrega, que casualmente es la misma que Clotaldo dio a la madre de la joven Violante, a la que sedujo y abandonó, como ahora ha ocurrido con su hija. En este sentido, a Clotaldo se le plantea un dilema. No sabe qué hacer, si descubrir que Rosaura es su hija o matarla como una forastera más y cumplir de esta manera el papel que él desempeña de carcelero y de guardián de la identidad de Segismundo. Dentro de esta primera jornada tenemos que destacar también un objeto dramático que creará un conflicto, y es el objeto que lleva colgado Astolfo en el cuello. Ese objeto es un retrato que pertenece a otra dama. La que se muestra celosa es Estrella, no Rosaura. En la escena 6 de esta primera jornada aparece el rey Basilio, famoso por su sabiduría y su conocimiento de la astrología, y delante de sus sobrinos y ante toda la corte explica ese secreto tan bien guardado que había mantenido sin revelar durante muchos años. Este secreto constituye el asunto central de la obra. Es decir, al nacer, su heredero, el príncipe Segismundo, vino al mundo en un día de eclipse, la madre murió en el parto y tras concluir que con ello los astros anunciaban la tiranía de Segismundo, una vez se alzase con el trono, decidió encerrar a su hijo en una torre, construida a tal efecto. Previamente tenía que hacer él simular que había muerto. Por eso es lógico que nadie pueda entrar en la torre y que Clotaldo haga todo lo posible porque nadie se entere de que allí está encerrado Segismundo. En este punto cabe plantearse, Basilio actúa bien, haciendo caso a los hados. Bueno, esto es cuestión un poco de perspectiva, pero es evidente que, dada la imposibilidad de conocer el futuro, ninguno de ellos estamos en disposición de ello. Así como puede suceder que sea un tirano, también podría acaecer lo contrario, es decir, que se comporte como una persona respetable y honrada. Como hemos dicho, el tema central es el conflicto entre la predestinación y el libre albedrío, y el segundo de los polos de esta ideología, que es hasta qué punto el hombre puede actuar por sí mismo y ejercer su libertad comportándose de una manera honrada. Con todo, Basilio le daría una oportunidad a Segismundo para ver si podría ser o no rey, ya que al ser su primogénito le correspondería por derecho, y sabéis que en el Siglo de Oro este tipo de cuestiones se respetan muchísimo. Si se comportaba adecuadamente, reinaría. Si actuaba violenta y agresivamente, sería devuelto a prisión, y en ese caso reinarían juntos Estrella y Astolfo mediante un matrimonio. Hay aquí un conflicto, por supuesto, de carácter sucesorio, y nos remitimos también a cuestiones de un contenido moral y político muy fuerte. En cuanto a la jornada 2, cumpliendo las órdenes de Basilio, Clotaldo explica que a Segismundo le han suministrado un somnífero y lo han trasladado al palacio, donde se le dará el trato propio de un príncipe.
Os preguntaréis, ¿y por qué motivo lo droga? Bueno, es que en realidad para poder encerrarlo tiene que servirse de una estrategia, dado que debe hacerle creer que todo ha sido un sueño, si resulta comportarse como un tirano. Es decir, si Segismundo realmente se comporta como un tirano, no debe percatarse de que lo ha hecho bajo los efectos de una sustancia que le ha obstruido su capacidad de raciocinio, ¿no? Su voluntad. En la escena segunda de esta jornada, Clarín explica que, aconsejada por su padre, Rosaura ha entrado en palacio con el nombre de Astrea, como servidora de Estrella y sobrina de Clotaldo, sin que Astolfo de momento la haya descubierto. Al mismo tiempo, Clarín insinúa a Clotaldo que conoce su secreto, es decir, que Rosaura es hija suya, y que podría contárselo al rey, a Astolfo y a Estrella. Para que calle, Clotaldo decide tomar a Clarín como criado. Una vez despierto y tras explicarle a Clotaldo su verdadera condición y por qué se encuentra en palacio rodeado de esas telas y esos fastos tan exuberantes, Segismundo se muestra airado y soberbio con todos. Solo piensa en vengarse de los agravios que ha sufrido desde que nació. La primera reacción de Segismundo ante la confesión de Clotaldo, de por qué se encuentra en palacio, es intentar atacarlo. Además, trata de forzar a Rosaura y arroja a un criado por la ventana. Estos dos hechos demuestran que en un principio efectivamente están cumpliendo la profecía que anunciaba la tiranía de Segismundo. En este momento de la acción dramática, Segismundo se encuentra de nuevo con Rosaura y se muestra ya mucho más atraído por su belleza, hasta el punto que comienza a dedicarle a algunas palabras lisonjeras. Pero Rosaura lo rechaza constantemente. Segismundo le dice que así va a despertar su ira y soberbia. Clotaldo, ante tal situación, decide intervenir y Segismundo trata de defenderlo, o de defenderse, mejor dicho, e incluso intenta acabar con la vida de Clotaldo. El segundo conflicto dramático, que lo formaría el amor entre Rosaura y Segismundo, tiene también su contrapunto y su elemento dramático en el colgante que, como hemos dicho anteriormente, lleva a Astolfo colgado de su cuello. Es el retrato de Rosaura. El colgante lo ve Estrella. Astolfo promete entregárselo y Estrella encarga a la propia Rosaura, que ahora se ha hecho pasar por su doncella Estrella, que sea ella quien lo reciba de manos de Astolfo. En este momento Rosaura se encuentra en un aprieto, ya que ha prometido a Clotaldo que no descubriría quién es, pero tampoco se considera capaz de disimular su identidad ante Astolfo. De hecho, Astolfo la reconoce. Rosaura trata de disimularlo. Trata de arrebatar a Astolfo el retrato para que no llegue a manos de otra mujer. Y en ese momento aparece Estrella. Rosaura afirma que se le ha caído de la manga un retrato suyo, que Astolfo le ha tomado y que no se lo quiere devolver. Termina la jornada con el famoso monólogo de Segismundo, que constituye una auténtica obra maestra en la expresión del desengaño y de la frustración humana ante la vida entendida como un sueño. En él afirma que todo hombre sueña, el rico con su riqueza y el pobre con su miseria. A pesar de creer que todo ha sido un sueño, todo lo que ha habido en palacio, sabe con certeza que amó de verdad a una mujer. Esa mujer es Rosaura. Clotaldo le explica que aun en sueños es preciso hacer el bien. Aquí ya entra en juego el tema de las buenas obras como medio para imponerse ante las apariencias del mundo y ante los designios de los astros. En cambio, Segismundo en este momento de la obra considera que aunque esté soñando, sueñe o no, hay que aprovechar y hacer lo que uno crea conveniente. Bien, finalizamos aquí en la primera parte del podcast. En el siguiente terminaremos analizando la tercera jornada y los puntos claves de la obra.